Un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Todo, absolutamente todo, hasta el aire que respiramos tiene que ver con decisiones políticas y administrativas. Y cuando uno habla, como hoy, por ejemplo, de temas que parecen del sector privado, eso no se desliga de ninguna manera de las decisiones políticas y administrativas, porque todo, el transporte, por ejemplo, el transporte individual de pasajeros, el transporte colectivo de pasajeros, el transporte masivo, el transporte de carga, tiene que ver con lo que se decida en los diferentes niveles de los gobiernos, nacional, departamentales, por supuesto, con base en lo que se pueda después de que lo nacional delegue, digámoslo así, y lo mismo pasa en lo local. Hoy vamos a hablar entonces del transporte individual de pasajeros y pues obviamente tenemos que saludar a Fabián Quintero Valencia, el presidente del grupo empresarial Taxi Individual, que ha sido una empresa durante más de 30 años que ha venido liderando el transporte individual de pasajeros. Servicio maravilloso que necesitamos y que seguirá siendo importante para el crecimiento económico de nuestras ciudades. Bienvenido, Fabián Quintero Valencia, a Sinergia Informativa. Roger, un saludo especial y complacido de estar compartiendo este espacio con ustedes. Muchísimas gracias. ¿Cuántos años? ¿33 años de taxi individual? 33 años de taxi individual. Como hemos dicho en otras ocasiones, el nombre viene desde el año 64, que serían 59 años, pero ya como institución, como empresa, 33 años. Y cómo, recuérdenos ese detalle de manera muy sucinta, ¿cómo así que de hace 50 y punta de años, desde el 64? Roger, en esa época nadie podía tener taxi de manera personal, sino que era a nivel empresarial. Y un grupo de personas acá antioqueñas se fue para el Ministerio en ese entonces de Obras Públicas, le dijeron al doctor Rodrigo Marín Bernal que se creara la figura individual, que eran las personas las dueñas de los taxis y no solo las empresas. Y nació la figura individual, donde cada persona se convertía en empresa, se registraba en Cámara de Comercio y cumplía toda la reglamentación como si fuera empresa de taxis. Eso fue transcurriendo hasta el año 90, donde el Estado vio que eso se había deformado, que nadie respondía por los individuales y terminó la figura, pero nacimos nosotros acogiendo todos los individuales y por eso es que Taxi Individual nació en varios municipios, digamos, simultáneamente, a diferencia de las otras empresas. Entonces, hace 33 años nos organizamos, nos volvimos una sociedad anónima y es hoy la institución que hacemos mención, de lo cual pues, es muy representativa, hace un trabajo por la dignificación del sector y estamos muy contentos. Oiga, individuales, o sea, cada uno es propietario, porque esa es una figura que yo le he escuchado a usted permanentemente mencionar, Fabián Quintero. Cada conductor de taxi es un propietario, como que si tu taxi fuera su empresa. Antes de presentar lo que voy a presentar, refuerza esa idea. Todavía continúa con la idea de cada uno es propietario. Sí, Roger. O sea, existe una estructura empresarial que es esta empresa, pero están las unidades productivas, que es cada propietario con su taxi. Esas son las unidades productivas que se articulan a la estructura empresarial y desde donde se presta el servicio a la comunidad. O sea, allá quería llegar. Unidad productiva, cada uno es su propio empresario. Déjeme decirlo de esta manera para que yo mismo me entienda lo que quiero y por supuesto logre que nuestros televidentes e internautas lo logren. Porque cada vehículo es una especie de emprendimiento. O sea, cuando se habla del emprendedor, esto no está lejos del conductor de taxi que hace que su taxi, puede que tenga varios, pero el que tenga uno, lo trabaje y piense en él como su empresa, así pertenezca a una gran empresa como Taxi Individual. Perfecto, Roger. Yo creo que como lo describe está muy bien.
porque cada uno es ese empleador. Yo puedo tener un taxi, puedo tener un conductor, pero yo soy el empleador como el dueño de ese taxi. Pero requiero como esa estructura empresarial para yo poder prestar mis servicios. O sea, yo individualmente no soy capaz de hacer un plan estratégico de seguridad vial ni manejar esas 110 normas que manejamos nosotros como empresa, cómo se le garantiza el servicio al pasajero o usuario, cómo se le garantizan las garantías al prestador del servicio, esa interlocución con el Estado, como bien lo decía usted en la introducción, desde lo nacional hasta lo local. Entonces, ahí es donde está la responsabilidad empresarial, pero que cada propietario es esa unidad productiva, es digamos, esa microempresa. Qué bien. Y no son solos, o sea, no son individuales per se, o sea, para que quede también claro y me entienda yo y permita entender a nuestros televidentes internautas, son como las hormiguitas, para que todo funcione tienen que trabajar mancomunadamente. Para la muestra este botón, vamos a decir esta imagen que a usted le va a recordar algo que seguramente le va a tocar el alma, demuestra lo que quiero decir a nuestros televidentes e internautas. Veamos estas imágenes. ¿Recuerdan a usted esas imágenes, Fabián Quintero Valencia? Totalmente, Roger, le mueven a uno el corazón, toda esta capacidad humana, primero de quienes se les ocurrió esa idea de hacer esa revista, que pues para mí era imposible, no sabía cómo la iban a hacer, y bueno, uno confía en todas estas personas que tienen como toda esa visión de esa idea de conformar la palabra taxi individual con los taxis y todo eso con una marcha acompañándolo y ver ese equipo de conductores con ese amor, como se prestaron para hacer todo ese ejercicio, todo en esa armonía, ese amor de los pasajeros a los conductores, de los conductores a los pasajeros, con la empresa, cómo confiaban en la empresa tanto pasajeros y conductores. Yo pienso que es lo más grande que nos hace a nosotros. Esa fidelidad de pasajeros, de conductores y esa responsabilidad de nosotros como empresa para esos actores que tenemos, como son nuestros pasajeros, usuarios y conductores. Eso fue algo muy lindo, año 2004, fue cuando nos certificamos y estábamos celebrando nuestro cumpleaños también. Fue algo muy especial, de verdad que yo creo que hoy se puso en redes sociales esto y hemos tenido unos comentarios de la comunidad y de los conductores lo más lindo. Qué maravilla. Todos muy sincronizados los conductores de los taxis de taxi individual. En 2004, conformando la palabra taxi individual. Ahí lamentablemente no hay una toma general donde se ven todos los taxis en plano general, donde dice taxi individual. Pero sí se alcanzó a ver cómo cada letra se iba formando, la T, la A, la X, la I, la N, la D, la I, la V, la I, la D, la U y la L. Ahí lo vimos cómo. Y esos conductores ahí con ese compromiso, además con una marcha, con una música de fondo. Eso es lo que yo quería demostrar que es simbólico. O hace 14 años, pero sigue siendo importante. Una gran empresa como Taxi Individual hoy en sus 33 años no es posible, no es posible solamente con la cabeza de los administradores, entre ellos Fabián Quintero Valencia, quien es el presidente, sino que la hacen sus
empresarios individuales. Gracias, señores, y felicitaciones. Hagamos un corte, ya regresamos. Bueno, ¿a quién se les ocurriría esa maravilla de revista? Mabel López. No voy a mencionar el nombre de su compañero. Voy a decir solamente Mabel López. No, es un equipo maravilloso. En estos días revisábamos el periódico de la empresa, el Confrecuencia, y el equipo acá de comunicaciones como se sentía de contento de que hubieran personas como Mabel, como Roger, como César, que siempre han acompañado, como Jorge Iván González, siempre han acompañado a la empresa en esa labor de la dignificación del sector, en ese trabajo que venimos haciendo desde Taxi Individual. De verdad que nuestro agradecimiento para todo este equipo de comunicaciones, que gracias a ellos es que hemos logrado trascender, porque uno no tiene pues como toda esa visión y todo ese manejo que un equipo como ustedes han sabido darle y apoyarlo a uno. Pero la confianza también, usted lo dijo ahorita. Yo no sabía qué iban a hacer, pero yo confié, porque es que hay algunos que definitivamente, no, de entrada ya se niegan, se bloquean. No, eso está muy raro. ¿Y cómo va a ser eso? Y no. Pero también se necesita entonces eso. Pero digo que es un trabajo en equipo. Oiga, ¿y cómo va a ser la celebración de estos 33 años, Javier Quintero? Muy linda, muy especial, Roger, como lo hacemos, porque sí somos una empresa de fe, somos católicos y a esa intercesora que es nuestra Virgen del Carmen, pues sí vivimos pidiéndole esa intercesión. Y vamos a tener la Eucaristía de 7 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde en Televid, que va a ser presidida por los padres carmelitas, que es su advocación también. Vamos a tener en la estación de servicio Los Álamos, carrera 52, número 6507. Eucaristía a las 9 de la mañana, con bendición de vehículos hasta las 5 de la tarde. Eso todo el día, domingo 16 de julio. Eucaristía 9 de la mañana con bendición de vehículos hasta las 5 de la tarde. Carrera 52, número 6507, estación de servicio Los Álamos. También los padres carmelitas con sus escapularios, con todo aquello. Y este mes, tanto el de junio como el de julio, venimos con unas actividades para nuestros conductores y sus familias, donde hemos hecho un programa de bienestar para ellos exclusivo en el Parque Recreativo de Confama en Copacabana. Allá tuvimos 2 fechas en junio y 3 fechas ahora en julio, donde los conductores podían ir con sus familias. Todavía nos queda una fecha por cumplir, que pueden ir ellos con sus familias y disfrutar de un programa especial hecho para ellos. No es llevarlos al parque y disfruten allá como quieran, no. Es un trabajo que viene acompañado de esa filosofía de trabajo que venimos haciendo, Roger, la cultura taxi de taxi individual, que eso es una cultura ciudadana. Así como existe la cultura metro, vamos con la cultura taxi. Y es la cultura taxi de taxi individual, donde estamos esa corresponsabilidad entre los actores, pasajeros, usuarios, conductores, propietarios y empresa. La cultura taxi de taxi individual es una cultura ciudadana, va por la movilidad y es como quien dice la cultura metro. Y con esa cultura, Fabián Quintero Valencia, es que se logra garantizar que la gente siga prefiriendo el transporte en taxi para, bueno, hoy ya es como muy difícil mm, impedir que las aplicaciones hagan su labor con vehículos particulares, pero fundamentalmente si el taxi se gana el corazón de la gente, entre ellos yo, lo confieso públicamente, yo no tengo aplicación, siempre busco un taxi, buscará, insisto en ello, el servicio del taxi. Así es, Roger. Nosotros vamos en esa triada que tenemos,
lo primero es nuestro pasajero y nuestro usuario. Esa es nuestra razón de ser. Tanto conductores, propietarios y empresa, cómo estamos mirando la ciudad. La ciudad es la comunidad, a la comunidad es la que nos debemos, de quienes nos debemos de ganar ese cariño, esa confianza y entender también el desarrollo de la ciudad, cómo vamos respondiendo al desarrollo de la ciudad, porque es una ciudad que tiene un ordenamiento necesariamente como ciudad. Usted en estos programas, yo pienso que es muy pedagógico porque la política es necesaria porque es donde se toman las decisiones, es donde se hacen ver las necesidades que tenemos como comunidad, como personas, donde hay un bien común, una necesidad común y ahí es donde todos nos tenemos que ayudar. Y para allá va esa cultura taxi de taxi individual. ¿Cómo le estamos ayudando a la movilidad? ¿Cómo le estamos ayudando al medio ambiente? ¿Cómo el objetivo número 11 de desarrollo sostenible es ciudades inteligentes con una movilidad sostenible ambiental y socialmente? Y esa es la misión y la visión de Taxi Individual, ese compromiso, ganarnos ese cariño, esa confianza de la comunidad, pero por esta responsabilidad que tenemos con la ciudad, que la ciudad es la comunidad. Eso no tiene discusión y yo creo que todos ustedes han visto ese trabajo. Es un trabajo que nunca terminará, siempre habrá que hacer nuevas cosas y que es de permanecer en esto. Muy bien, Fabián Quintero Valencia, presidente del Grupo Empresarial Taxi Individual. Hagamos otro corte para mensajes y ya regresamos. Taxi Individual, ministro de Transporte hace unos días, Fabián Quintero Valencia, dijo, entre otras cosas, que le gustaría propiciar el incremento de las tarifas del servicio del taxi. ¿Cómo recibieron ustedes esa, perdóname que la diga, esto es una opinión, es opinión mía, esta ocurrencia, porque así me sonó, del ministro de Transporte? Roger, ahí él tocó varios temas, que hay unos que para nosotros son muy importantes, como son dos resoluciones que hay por allá del año 98, una y la otra del año 99, que es como unos parámetros para definir la tarifa del taxi, que son ya unas resoluciones desactualizadas, que no responden a la realidad de hoy. Entonces, esas dos resoluciones hay que actualizarlas indudablemente. Esas yo creería que no tienen discusión y que hay que ponerles atención. Es algo que hemos solicitado hace muchos años de que se revisen esas dos resoluciones, porque cuando uno llega a tratar estos temas con la administración local, que es quien toma la determinación de la actualización de la tarifa, empezamos en discusiones como el seguro de full amparo, si se tiene en cuenta o no se tiene en cuenta, como el costo de capital de la inversión que se tiene, ¿cierto? Hay una cantidad de parámetros que hay que actualizar. Entre esos ya viene la gasolina, que es al que usted me está haciendo referencia, de cómo tomamos ese mensaje. Pues lamentablemente, digámoslo, que nos lo lleven a la tarifa, ¿cierto? Porque ese es algo que no es fácil, finalmente se va a ver reflejado en el pasajero, en el usuario. Ahora, el servicio de taxi es muy económico, de antemano es económico, pero cualquier incremento para un pasajero o usuario es relevante y eso nos va a afectar a nosotros. Entonces, al gobierno se le ha dicho de una u otra forma que busque otros métodos, que no tenga que ser la tarifa que termine en el pasajero, en el usuario. ¿De qué otra manera pueden ellos como gobierno manejar este tema? No ha sido sencillo y ya él salió con esta alternativa, pero que si hay un desfase hoy
para el propietario, para el conductor de taxi, con el incremento de la gasolina que ya superamos, digamos, ese 16%, ya vamos por un 18% en el incremento de la gasolina en lo que llevamos del año para el sector, hay que ponerle atención, porque si no el que está entrando ya en detrimento también es el conductor y propietario. O sea, ya puede que siga trabajando, pero sigue trabajando esa pérdida. Y no nos podemos comparar tampoco con esos otros servicios que se están prestando en vehículos particulares, porque ellos trabajan sin darse en cuenta a horas a pérdida y a otras horas triplican y cuadruplican la tarifa normal que nosotros tenemos. Entonces, ese no es un parámetro, ese es un sofisma de confusión para la comunidad, que pues los que lo van utilizando se dan cuenta y llegará el momento en que ven que lo más real, lo más beneficioso es el servicio de taxi. Sí, señor. Vuelvo con la opinión personal. Yo siempre separo opinión de información, esto es una opinión. Yo no entiendo, pues tengo en mi cabeza dándome vueltas qué es lo que realmente este gobierno nacional busca, cuando precisamente uno de los insumos más importantes en la economía, por ejemplo, el transporte, que es la gasolina, pues sencillamente la disparan en precio, como está pasando el día de hoy, y luego pretenden, como por arte de birlibirloque, solucionar el problema que les está generando en el bolsillo, como lo acaba de decir Fabián Quintero Valencia, ese incremento acelerado además y desbordado del precio de la gasolina. No entiendo, qué locura, pero bueno, ya ustedes que saben de eso, pues obviamente bregarán a llegar a un acuerdo y sabrán cómo manejar la situación sin que vaya esto en detrimento del conductor, propietario de taxi y del usuario. Redondeamos con un comentario final, una invitación final a lo que se está preparando para la celebración de los 33 años de taxi individual y por supuesto el 16 de julio, el día de la matrona, ¿se dice matrona o patrona? De los Podemos conductores. decir de todas las formas, Bien. patrona, matrona, intercesora, el nombre que le queramos decir, Roger, sí, como lo hemos dicho, tuvimos el mes de junio, tenemos el mes de julio, donde hemos hecho un programa especial para todos nuestros conductores, propietarios, un programa de bienestar y con su familia en el Parque Recreativo de Confama, un programa especial para ellos. Ya fueron 2 fechas en junio, 3 en julio, nos queda pendiente a hoy una por ejecutar. El tema de la Eucaristía en Televid, que va a ser transmitido el 16 de julio, 7 de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde. Bendición de vehículos, Eucaristía y bendición de vehículos. Estación de servicio Los Álamos, carrera 52, número 6507. Eucaristía 9 de la mañana con bendición de vehículos hasta las 5 de la tarde. Y seguir adelante, Roger, con este trabajo. Gracias a ustedes los medios por ayudarnos con todo este tema de la cultura taxi, de taxi individual, porque es un tema de cultura ciudadana, donde lo Bueno, primero son nuestros pasajeros, usuarios, conductores, propietarios y nosotros como empresa. lo acelero para despedirlo porque quiero dejar este minutico con ese video tan maravilloso de la conformación del hombre taxi individual con la aquiescencia de los conductores tan ricos, tan queridos, que con su voluntad hicieron ese trabajo. Es un video que definitivamente es pensando precisamente en ustedes. Muchas gracias, Valle Quintero Valencia. Roger, a usted muchas gracias y un abrazo. Aquí los dejo entonces con esta revista realizada por los conductores de taxi individual conformando la palabra con sus vehículos. Gracias, chao.